desafiando este temporal lluvioso que se ha posado sobre la República Dominicana y que debía abandonarnos el viernes, debe abandonarnos este temporal lluvioso de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, pero las condiciones del tiempo siguen siendo precarias para muchas comunidades donde el lodo y la cantidad de lluvia acompaña a los residentes de importantes zonas de esta parte de la geografía nacional. También en otros puntos del país las lluvias han provocado más de una preocupación, pero lo del nordeste y aquí en el norte de la República Dominicana es de preocupación. Miles de familias han sido evacuadas en Sosúa, en Río San Juan, en Nagua, entre otras poblaciones, donde las dificultades con las lluvias provocadas, básicamente esas dificultades por ríos, arroyos, cañadas, han dejado a familias a la intemperie y nos ha mostrado otra vez, nos da en el rostro de la vergüenza estas lluvias. ¿Por qué en el rostro de la vergüenza nos dan las lluvias? Porque precisamente esas familias evacuadas, casi de manera generalizada, es gente que vive en condiciones de pobreza. Esa misma pobreza de la que tanta pendejada hablan los políticos de este país, los que quieren llegar a puestos de toma de decisión, nos señalan como si salvadores ellos pudieran resolver eso de golpe y porrazo en cuestión de décadas que tenemos acumulando calamidades aquí. Y esas calamidades son vistas cuando vemos a cientos de personas, colchones en mano, una maletica arriba de la cabeza para no dejar mojar lo poco que tenga, porque las aguas mal conducidas anegaron todos, o a todos en esta parte del país, anteayer específicamente y todavía ayer tarde, a poblaciones importantes fueron afectadas por los aguaceros, pero estas lluvias nos dan otra vez en el rostro de la vergüenza, el rostro de la vergüenza que no hemos podido superar como sociedad porque hemos ido acumulando condiciones de pobreza cada vez más importantes. Mientras muchos viven en esa condición de pobreza, otros sencillamente se dedican a acumular riquezas, riquezas que no tienen forma de explicarla, y autoridades indolentes ante esa realidad, autoridades nacionales y locales. Tenemos el caso de Santiago de los Caballeros, por ejemplo, donde no le ha dolido a la pasada administración del gobierno local, ni le ha dolido a este gobierno municipal de Gilberto Cerulle, los problemas que hay aquí con una adecuada canalización de las aguas, lluvias que han dejado pérdidas importantes, no solamente en términos del tránsito vehicular, sino también en las condiciones de miseria que vive ciudadanos y ciudadanas en zonas de tugurios. Esa es nuestra realidad y con eso nos despertamos todos los días. Y muchos pasamos a diario 2, 3 veces por esas condiciones de pobreza que nos golpean el rostro y no nos detenemos a verla. Pero no podemos dejar de hablar de eso, aunque nos duela, aunque a usted le moleste que tempranito en la mañana yo tenga que recordar eso, aunque a mí me duela tener que hablar de eso, pero es nuestra realidad. Y hoy hay cientos de familias que están durmiendo en condiciones de situación diferente a la suya, precisamente porque se le mojó todo. Y ese mojársele todo en barrios como los de Sosúa, sí, como los del municipio de Sosúa, donde se anida nuestro descanso y también la pobreza, condiciones extremas de contradicciones de la vida que tenemos que buscarle una explicación. Mientras usted está tranquilo en su lugar de descanso allá en Sosúa, hay otros que están viviendo en los Charamicos, ahí llenos de lodo o llenos de aguas que no han sido bien conducidas por la alcaldesa de esa localidad o por otra gente que ha tenido el poder de decisión. Se ha atribuido por décadas al doctor Joaquín Balaguer haber dicho que el problema del drenaje pluvial en las distintas poblaciones era un problema grave, pero que colocar dinero para resolver ese problema era una causa perdida por cuanto el enterrar
tuberías, era una acción que no se veía. Se atribuye eso a la administración balaguerista. La realidad es que aquí eso lo llevó al pie de la letra el bandido que manejó la administración municipal por más de 12 años, José Enrique Suet, de triste recordación para este pueblo, pero que el fantasma de Potroloco Cerulle, Gilberto Cerulle, ha puesto sobre el tapete para poner a comparar a la población entre cuál de los dos ha sido más malo, cuál de las dos administraciones se ha llevado entre las uñas más dinero y cuál de las dos administraciones va a prevalecer como la más corrupta. Evidentemente los partidarios de Alibaba Suet pregonan que es Gilberto Cerulle, porque ha empezado con un ímpetu tremendo a llevarse todo cuanto esté en derredor suyo, él y sus adláteres, porque tiene un grupito de asesores, entre comillas, que más ávido de dinero y de recursos no podrían estar. Tan ávidos de dinero y de recursos están que han expropiado, para utilizar una palabra muy en boga, han adquirido muchas veces de no muy buena forma algunas de las empresas que tienen que ver con los servicios derivados del Cabildo, del Ayuntamiento de Santiago. Son esos servicios, los de recogida de basura. Hoy prácticamente todas las empresas que se dedican a la recogida de basura, empresas privadas, están en manos de los asesores del síndico Cerulle. Los negocios de provisión de alimentos, por ejemplo, son también propiedad del grupito del entorno de Gilberto Cerulle. Ya recordamos y dijimos nosotros aquí en este mismo programa en su momento, cómo uno de esos asesores se había ido a Santo Domingo a hacer unas cotizaciones y a solicitar que le despacharan materiales eléctricos, cuando él en su vida lo único eléctrico que había tenido en sus manos eran unos cheques que emitía, que eran eléctricos, que nadie lo podía tener en las manos, unos cheques sin fondo que daba ese personero de triste recordación. Y hay muchas anécdotas de esos cheques emitidos por ese asesor del síndico, que hoy se la da de prestante empresario en esta ciudad. Pero lo único, repito, electrónico que él tenía eran esos cheques. Nadie podía sostenerlo en las manos porque eran cheques sin fondo los que él emitía. Pero la ley no lo alcanzó. No lo alcanzó porque es habilidoso en grado extremo el bendito. Es habilidoso y tiene una facilidad de palabra. Bueno, hasta medios tienen, medios de comunicación, y se defienden, pero hacen unas campañas, orquestan unas campañas de descrédito, y todo el mundo aquí en Santiago conoce, y algunos en su momento han sido víctimas de las campañas orquestadas, muchas veces de mentira. Nosotros no tenemos miedo, nosotros sabemos cómo responder, incluso a nivel personal, porque a veces a este tipo de gente hay que establecerle las cosas muy claras. Si haces esto, si transgredes este código, vas a tener que enfrentar esta y aquella consecuencia. Pero bueno, a lo que nos referimos es cómo esta gente ha ido cercenando la capacidad del Ayuntamiento de Santiago de hacer cosas en beneficio de la colectividad, y las pocas cosas que usted ve que aparentemente hacen en beneficio de la colectividad derivan finalmente en un beneficio particular para ese grupo. Así es en el área de tránsito urbano, donde han dislocado absolutamente todas las rutas. Ya esta semana están discutiendo una nueva ruta se está discutiendo en estos momentos en ese ayuntamiento, el Cabildo de Santiago, evidentemente para llenar bolsillos de millones de pesos, porque las franjas tienen un alto costo. Así nos manejamos en este primer Santiago de América.